Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con cada uno de ustedes. Damos inicio a nuestro programa en este día de la semana que nos dedicamos a lo que es la lección divina, la preparación para poder hacer la lección divina. Todo este tiempo no es más que un camino espiritual, un camino que nos va a ayudar no solamente para la vida, para la lección divina, sino para la vida de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y por eso hemos estado analizando punto por punto los pasos, el primer paso de la lección divina, que es la invocación al Espíritu Santo. Dentro de esta invocación al Espíritu Santo tenemos 6 momentos. Los pasos de la lección divina es invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación, oración, contemplación y compromiso. Estamos en el primero, que es invocar al Espíritu Santo. ¿Y qué es invocar al Espíritu Santo? Es hacerlo presente y dejar que Él nos guíe, no que nosotros, ni nuestro sentimiento, ni nuestra apatía o simpatía a lo que sentimos, sino realmente a lo que el Señor nos pide. Este elemento va a ser fundamental. Y veíamos que dentro de la invocación, pues 6 elementos fundamentales para que aprendamos poco a poco cómo a caminar, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el primero? Es tener fe. Y la fe ya hemos hablado y lo hemos dicho, fe y apertura al Espíritu, o sea, aprender a obedecer, aprender a escuchar, aprender a dejarnos guiar por Él. Segundo, pureza de corazón. Y ayer, no me acuerdo en qué día fue, pero el programa de la devoción a la Virgen María, hablábamos precisamente de una de las virtudes de María, es la pureza de alma, y es solamente María fue la única criatura que realmente quiso y procuró siempre agradar a Dios. Sobre ella misma, sobre sus deseos, fue siempre ese deseo. Por eso María es el molde del cual nos tenemos que meter para parecernos más a Jesucristo. Porque María es la que más se parece a Jesucristo y por eso ella es el modelo de criatura que debemos nosotros de seguir. Pureza de corazón, desprendimiento y docilidad. Cambiar y desprenderme de actitudes de vicios, de cómo he aprendido a usar mi lengua, mi pensamiento, mis ojos, mi cuerpo. Y es un desprendimiento porque duele y cuesta. Cuarto, espíritu de oración. Y nos fuimos al catecismo de la Iglesia Católica. Y analizamos la cuarta parte. Y ahorita estamos en el quinto paso, que es conversión continua. Y le llamamos conversión y transformación. Y hemos visto una serie de elementos muy importantes sobre este aspecto de la conversión y transformación. Y lo último que estábamos viendo son las potencias del alma. Son 3, memoria, entendimiento y voluntad. La última que habíamos visto es el entendimiento. El entendimiento, veamos 2 cosas que atacan. Dos cosas que atacan al entendimiento es la ignorancia y la vana curiosidad. Sí, la ignorancia, que es precisamente en no saber lo que deberíamos de hacer, de saber, ¿sí? Y lo que nos conviene hacer. Esto lo vemos porque hay mucha gente que, por ejemplo, comete pecado y no sabía que era pecado. Y esto pues es un serio problema. De hecho, de esto se trata la evangelización. Aprender, conocer qué es lo que Dios nos pide, ¿sí? Y qué es lo que necesitamos para poder tener luz y evitar el primer aspecto o vicio o daño que hace a nuestro entendimiento. Y uno de ellos pues es la oración. Decíamos, hay que estar siempre en escucha, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Y el otro,
pues decíamos, el estar analizando, el estar continuamente analizando las situaciones que vamos viviendo, que se nos van presentando y qué queremos decir o qué queremos hacer para discernir si son buenas o son malas. ¿Sí? No podemos nada más hablar, actuar, ¿sí? Sino que tenemos que siempre estar pensando lo que digo y lo que hago. Claro, a veces somos impulsivos, pero esto no quita que después me arrepienta. Diga, creo que la regué. Pero sí es importante dejarnos hacer en este elemento y invocar al Espíritu Santo. Y veíamos que cuando desgraciadamente no aprendemos a evaluar, a hacer una buena evaluación de lo que estamos haciendo, no discernimos, no juzgamos ni calificamos debidamente las situaciones y las cosas, pues caemos en un serio problema. O nos ponemos nuestra alma en peligro o de plano caemos en el pecado, ¿sí? Y una de las cosas que decíamos, ¿qué es lo que hace que actuemos de esa manera? La simpatía o la antipatía que sentimos ante una situación. ¿Qué quiere decir? Que nuestras acciones siempre están guiadas por lo que sentimos. Me gusta, me hace sentir bien, o siento esa repulsión, siento ese coraje porque yo, y actuamos de acuerdo a lo que sentimos. Y decíamos que esto es muy, muy difícil y no nos ayuda. Por eso es necesario, cuando nosotros nos enfrentamos ante una persona, un objeto, una acción, pues es necesario que nos demos el tiempo y aprender esto con el ejercicio, con la práctica, de poder examinar despacio qué es lo que estamos haciendo, sin permitir que la simpatía o la antipatía actúe. Y más cuando son, todo eso, estas acciones no son guiadas por el Espíritu. Hay personas que sienten en su corazón, pero porque se dejan guiar por el Espíritu. Pero otras veces ese corazón pues está corrompido, está cargado de sentimientos no muy sanos, y esto obviamente, pues como no es agradable o como es agradable, voy a determinar si lo hago o no lo hago, si me agrada o no me agrada, si lo voy a rechazar o lo voy a aceptar, ¿sí? Y por eso, ¿qué es lo que sucede? El sentimiento hace que la voluntad lo rechace o lo acepte. Y ahí es, ¿por qué? Porque me agrada, porque me gusta o porque no me gusta. Y ahí esa inclinación natural que tenemos todos, pues hace que nuestro entendimiento se oscurezca. O sea, no actuamos de acuerdo al entendimiento, actuamos de acuerdo al sentimiento. Y ahí vienen pues esta situación muy equivocada, porque el entendimiento le presenta a la voluntad lo que tenemos que hacer. Pero si el entendimiento está afectado por lo que sentimos, ¿qué es lo que va a hacer? El entendimiento le va a presentar a la voluntad algo que es malo, pero como me agrada, lo voy a hacer bueno en mí y lo voy a realizar. O viceversa, como me desagrada, se lo presenta como algo malo a la voluntad, entonces la voluntad dice, no, no quiero. Ese es un serio problema, por lo cual no podemos ni debemos, y debemos de trabajar por no dejarnos llevar por esos prejuicios, por esas inclinaciones, porque si no el entendimiento y la voluntad, que son dos de las potencias del alma, nos van a hacer movernos en un vicio, en un círculo vicioso, no vamos a salir de ahí. Veamos, por ejemplo, una persona que está afectada por un vicio. Vamos a poner el alcohol, la droga. ¿Qué es lo que hace? El entendimiento está viciado y no le hacen ver que eso es daño. Le hace un daño a su cuerpo, le hace un daño a su vida. Entonces, le agrada, el cuerpo lo necesita, le está pidiendo. Entonces, ¿qué hace el entendimiento? Presenta la voluntad, pues ese acto, esa situación, como algo necesario. Y la voluntad no entiende razones y se va por la droga, se va por el alcohol. Algo más simple, por ejemplo, el diabético. El diabético que tiene esa acción de la necesidad de comer porque le dijeron que no, y de alguna manera su entendimiento se nubla y siente la simpatía o la necesidad de la comida, de lo dulce,
Y entonces la voluntad se le presenta a la voluntad de una manera equivocada y actúa y actúa y actúa. Si me doy a entender, porque esto va a ser muy importante. Y por eso hablamos de una virtud muy importante que es la prudencia. Hay que cuidarse con un aspecto muy intenso para que el afecto desordenado por las personas, por las cosas, por los lugares, no nos afecte. Y ese afecto desordenado, pues no nos permite examinar, no nos permite conocer, no nos permite entender y actuamos impulsivamente. Actuamos y no me importa, yo lo quiero, yo lo necesito, a mí me vale y hágale como quieran. Y tú dices, espérate. Entonces es cuando la luz de la razón no es un entendimiento. Se necesita la luz sobrenatural para poder entender y comprender, ¿sí? Y esto, pues obviamente es un proceso. Hay que pedir la virtud de la prudencia. Esto es para que el entendimiento no se vea afectado, porque es necesario. Y el otro que habíamos visto, estoy nada más en un pequeño repaso, es la vana curiosidad. Le decíamos, la curiosidad mató al gato. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no me van a ayudar a mi salvación, no me van a ayudar, y obviamente esta curiosidad que es vana, o sea, es vacía, no me ayuda, no me da o no me produce un beneficio espiritual ni un acercamiento a Dios, pues el llenar nuestra mente de la cantidad de pensamientos y conocimientos inútiles que nos hacen más mal que bien, pues no nos sirve, ¿sí? Acontecimientos que suceden. Fíjate, manita, te tengo que platicar. Ya están platicando de la vecina, de la tía, de la hermana, ¿en qué les beneficia eso a ustedes para su salud? No, es nada más para saber, pero que ese conocimiento te sirve. Te sirve para, al menos vas a ayudar a esa persona, o ese conocimiento te vas a poner en oración y en sacrificio para que esa persona se salve, o es nada más para llenar tu mente de prejuicios, de juicios, de rechazos, de todo lo que normalmente hacemos. Entonces la vana curiosidad nubla el entendimiento, y esto obviamente nos llena la mente de distracciones, nos distrae, ¿sí? Y lo ideal sería estar muerto a todo aquel conocimiento que es inútil, que no nos ayuda ni para nuestra santidad ni para la perfección espiritual. Por eso ¿se acuerdan el refrán que les compartía? Por noticias curiosas y nuevas no te afanarás, que se volverán antiguas y ya las conocerás. O sea, ¿para qué te metes en eso? ¿Sí? Es necesario que nuestro entendimiento, cuidarlo, protegerlo, para que no se desparrame ni ande conociendo y entendiendo. Ahí donde vemos lecturas que no te sirven, programas que no te ayudan. Cuando dicen, es que es una película para adultos, y los niños cuando se confiesan, es que vi una película para adultos, yo le digo, mira, no existen películas para adultos, porque ni siquiera los adultos son inmunes a la porquería que se ve ahí. Es una mentira cuando se le engaña al hombre, y qué triste que el adulto piense que porque es adulto es inmune a esa vana conocimiento, que lo único que hace va a ser arrastrarlo o a la violencia o a una sexualidad desenfrenada. No sirve de nada. Pero es necesario cuidar lo que vemos, que era lo que decíamos, ¿no? Parafraseando a Gandhi, cuidar lo que vemos, o sea, cuidar nuestros sentidos, porque todo empieza con un pensamiento, con una palabra, con lo que veo, con lo que oigo, para que después se pueda convertir en mi condenación. ¿Por qué? Porque ese vano conocimiento no me sirve de nada. Conocimientos, noticias profanos y mundanos que solo van a lograr que mi mente se disperse. La otra vez platicaba con mi mamá, me dice, yo no oigo las noticias. Y le digo, ¿para qué quieres conocerlas? O sea, mi mamá ya es una mujer grande, 82 años, y le digo, ¿de qué te sirve conocer algo que en primera no puedes solucionar y segunda te va a angustiar y te va a distraer de tu oración? Le digo, no necesitas. Aparte, porque sabemos que las noticias, la mayoría de las veces, están manipuladas. No nos dicen toda la verdad, nos dicen la verdad a medias,
nos ocultan y entonces pues no nos ayuda. Y tomamos actitudes. Vamos a poner un ejemplo. Te pasan una noticia de un grupo de personas que se portan mal, ¿no? Y a una sola persona. Vamos a hablar de los hondureños, que pasó una señora que dijo, ay, miren lo que nos están dando. Y ya por eso todos los hondureños son malos. Y la actitud racista de muchos mexicanos contra ellos, por un comentario, con una tendencia que, aunque puede ser que algunos realmente tengan esa actitud, desgraciadamente ya el entendimiento está completamente dañado por un conocimiento que no nos ayudó o que no se tuvo un criterio y se cataloga y se ataca a todos los hondureños. Y no se vale, no se vale. Por eso decía San Pablo, y es la mejor ciencia, no deseo sino conocer a Jesucristo y a Cristo resucitado. Ese es el mayor conocimiento, esa es la mayor ciencia que nos puede ayudar. Por eso, cuando el pensamiento se llena de teorías nuevas y andan con cosas nuevas como que si la New Age, con ideas fantásticas, planes así medio descabellados, pues llega a pensarse o llega la persona muchas veces a creer que es mejor que los demás. Y empieza a decir, es que yo esto, es que los demás no, y yo sí, y es que dices, está su entendimiento lleno de un conocimiento vano que no le sirve para la salvación del alma. Bueno, esto era nada más para hacer un pequeño resumen de lo que vimos sobre el entendimiento. Ahora vamos a entrar en materia sobre la otra potencia del alma, que es la voluntad, ¿sí? Por la cual hacemos todas las cosas, porque al final de cuentas la voluntad es la que nos lleva a actuar. El entendimiento nos hace ver esto es bueno, esto es malo, y se lo presenta a la voluntad y la voluntad dice, aquí estoy, ahora lo voy a hacer. Pero ya vimos si el entendimiento está viciado, está ignorante o está lleno de conocimiento, en conocimiento vano, pues le va a presentar a la voluntad algo equivocado. Y por eso toda esta cuestión de la ideología del género y que están tratando de imponer, pues es un conocimiento vano que no nos va a ayudar. Ok, hemos visto entonces cómo los vicios o los defectos que pueden afectar el entendimiento. Ahora vamos a tratar de evitar aquello que afecta o que daña a nuestra voluntad, ¿sí? ¿Para qué? Para poder llegar a un grado de cambio, de conversión, de transformación o perfección espiritual, que es lo que estamos buscando siempre. Por eso es el mismo Señor lo va a decir, el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. ¿Qué significa? Renunciar a nuestras propias inclinaciones. No necesitas morir en la cruz, necesitas aprender a renunciar a tus propias inclinaciones. Y obviamente, para poder hacer realmente la voluntad de Dios. Porque ¿cuál es el problema? A la hora de la lucha espiritual, a la hora de la verdadera conversión, es mi voluntad versus voluntad de Dios. ¿Y quién gana? Mi voluntad. Y solamente dejo actuar a la voluntad de Dios cuando le pido algo o cuando necesito algo, pero no en todos los ámbitos de mi vida, todos los aspectos que tenemos que tener. Obviamente, primera condición, muchos piensan que es suficiente con querer y buscar hacer siempre lo que Dios nos pide. Muchos piensan, y pues de hecho lo hemos predicado, ¿no? Creer que, ok, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios me manda? ¿Qué es lo que Dios desea? Falta el elemento, ok, ¿qué es lo que Dios quiere? Y hay gente que empieza a buscar esto, pero le falta la otra parte importante, querer agradar a Dios. ¿Por qué? Voy a poner el ejemplo de una persona que le mandan a hacer algo. Y al hacer algo, esta persona sabe que lo tiene que hacer, pero no le agrada a quien se lo pide. O no quiere agradar al quien se lo pide. ¿Por qué lo voy a hacer? Aunque sea algo bueno. O lo hago, pero de malas. O lo hago, pero a paso de tortuga. O lo hago, pero
O sea, simplemente en mi corazón, puede ser que lo haga bien y todo, pero en mi corazón tengo un coraje porque esta vieja, este viejo, esta persona. Entonces, qué bueno que ya estamos en querer y buscar y hacer siempre lo que Dios nos manda, lo que Dios nos pide. Pero tenemos que pasar también a buscar, querer y hacer estas obras con el fin de agradar a Dios. ¿Cómo es que se logra agradar a alguien? Porque amas a ese alguien. Porque realmente es lo más importante. Cuando aprendes que lo que haces es porque quieres agradar a Dios, entonces cuando buscas hacer lo que Dios te pide, tiene una motivación muy fuerte. Quieres agradarlo a Él. Y ahí, pues, donde muchos probablemente todavía nos falta por llegar. Porque empezamos a trabajar mucho, intensamente. Ok, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Pero lo vemos tal vez como un trabajo, lo vemos tal vez como una obligación, lo vemos tal vez como una imposición. O lo vemos nada más como una condición para que Dios me conceda lo que le estoy pidiendo. Pero realmente pocos han llegado, y ahí podemos hablar de los santos. Los santos son aquellos hombres y mujeres que han querido agradar a Dios, o han buscado, han luchado por querer agradar a Dios. Y por eso decíamos, la condición necesaria entonces es que cada uno de nosotros queramos agradar a Dios. No solamente qué es lo que Dios quiere. ¿Sí? El empleado hace lo que el patrón quiere, pero no le agrada el patrón. Entonces no lo hace por agradar, lo hace porque va a recibir un premio, le van a pagar. Pero cuando el empleado realmente se siente agradecido, quiere a su patrón, va a hacerlo para agradarlo a él. Pues es lo mismo cuando el Señor les dice a sus discípulos, ya no los llamo siervos, los llamo amigos, porque el amigo quiere agradar al amigo, ¿no? Busca la manera de poder servirlo. ¿Por qué? Porque es importante para él, es importante para cada uno de nosotros. El problema es cuando tenemos una trampa. ¿Cuál es la trampa de la voluntad? Lo que habíamos visto con el entendimiento. Hay que dominar nuestras propias inclinaciones. O sea, aquellas acciones que nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Esto le llamamos el pecado original, que hiere un poco o hiere mucho nuestra humana voluntad y hace que nos inclinemos hacia la concupiscencia, que son las apetencias de la carne, de todo aquello que nos satisface. ¿Sí? Es entonces esta inclinación que tenemos a darnos gusto. ¿Por qué? Porque es la tendencia del hombre. Y empezar a darnos gustos, pues obviamente nos va a arrastrar y nos va a hacer caer en la trampa. ¿Qué vamos a hacer? Hago las cosas y justifico que le agrada a Dios o que no estoy haciendo nada malo, pero no estoy buscando agradarlo. Recuerden, buscar y querer hacer la voluntad de Dios, pero queriendo agradar a Dios. Porque yo puedo estar haciendo algo que le agrada a Dios, pero algo que me manda a Dios, pero no porque le agrada. Entonces me voy a permitir acciones que me agraden a mí, voy a justificarlas o voy a permitirlas porque no hay aparentemente nada malo ahí. Y ahí es cada uno de nosotros. Incluso hay acciones que pueden ser muy espirituales, incluso hasta santas, ¿sí? Pero al final de cuentas, ¿por qué lo hago? Porque me satisface. Hay una persona que está mal y yo la puedo ayudar. Pues la voy a ayudar. Estoy haciendo una obra buena. Estoy sirviendo. Pero en el fondo yo tengo que ver porque me agrada, porque me hace sentir bien. Y no estoy buscando querer agradar a Dios más que agradarme a mí. Si entendemos el peligro de esta situación. Por eso, cuando se nos presenta la ocasión de hacer una buena obra, puede ser que nos dediquemos a hacerla y la amemos no porque es voluntad de Dios, ni por agradarle a Él, sino para darle gusto a nuestras inclinaciones y conseguir la satisfacción que se encuentra al hacer lo que Dios nos manda. Tú dices, wow, como que aquí ya no está muy bien. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está sucediendo?
Y por eso incluso hay personas que pueden estar haciendo algo muy bueno, algo muy santo, ¿sí? Que por ejemplo, aquellas personas que les gusta estar en oración, que aparentemente dicen que les gusta estar en continua acción de estar preguntando a Dios, pero ¿qué es lo que estamos buscando en el fondo? Mi propio interés y no realmente lo que Dios quiere. ¿Sí? Conseguir mi gloria, conseguir cumplir, conseguir lo que yo quiero y no buscar la gloria y cumplir la santa voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso es tan importante en la voluntad que veamos realmente qué es lo que estoy buscando, qué es lo que estoy haciendo, agradar a Dios o agradarme a mí. Por eso aquí no estamos en tiempo de Cuaresma, pero normalmente en Cuaresma, ¿qué nos enseñan? Ayuno, oración y penitencia. Mortificación, muerte. Mortificar es muerte, dar muerte a los sentidos, dar muerte a todo aquello que me arrastra y que me hace que yo busque precisamente hacer algo que me agrada. Incluso personas dentro de la vida religiosa, sacerdotes o laicos, pueden hacer grandes cosas, pero ¿por qué? Porque les gusta, porque les agrada, pero no porque sea algo que agrade a Dios. Y dices, híjole. O sea, para mí esto son cachetadas, ¿eh? Son cachetadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Voy a decir, pues a mí me gusta celebrar la misa, pero no me gusta ir a ver enfermos. Por decir algo. Estoy haciendo algo bueno, pero no hago lo otro porque no me gusta, pero me justifico que celebro, que predico, que hago esto. O viceversa, me gusta ver enfermos, pero no me gusta celebrar exequias. O no me gusta estar atendiendo a la gente, pero hago lo otro. Entonces, estoy haciendo algo bueno, pero en el fondo lo hago porque a mí me gusta. Y es parte de la voluntad de Dios hacer esto, pero no lo estoy aplicando en todo. Por eso es un peligro, y es un peligro frecuente. Esto lo podemos aplicar en la relación de pareja, lo podemos aplicar en la relación con los padres e hijos, entre hermanos, con los amigos. ¿Sí? Siempre va acompañado el deseo de que me gusta. Por eso es un vicio, es un daño, hasta incluso en aquello que puede ser santo lo que estás haciendo, en mi caso como celebrar la Santa Misa o hacer una obra de misericordia, pero luego porque me hace sentir bien. Es que me gusta ayudar a los pobres, me gusta hacer esto. Oye, entonces ¿a quién estás buscando agradar? ¿A ti o a Dios? Entonces no quiere decir que debes de dejar de hacer eso, pero hay que buscar agradar a Dios. ¿Y cómo? Pues empezar haciendo las cosas que no me gustan, pero que también es voluntad de Dios, para ejercitarme en ese acto de agradar a Dios, no en algo que yo debo de hacer. ¿Qué podríamos hacer? Este es un peligro para la voluntad, ¿sí? Y es, obviamente, ya vimos el daño tan grande, quienes desean vivir esta conversión y transformación en un hombre nuevo, en una criatura nueva, pues con la ayuda del Espíritu Santo. Recuerden que sin el Espíritu Santo no podemos, por eso está dentro de este paso invocación al Espíritu Santo. Es lo que estamos haciendo, y para poderlo dejar actuar tenemos que trabajar todos estos aspectos, ¿sí? ¿Cuál sería el remedio? Entonces, pedimos la invocación al Espíritu Santo, o sea, lo dejamos actuar en nosotros, y el primer paso sería no querer ni emprender acción alguna, sino con el único fin de agradar a Dios y de cumplir su santísima voluntad. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es invocar al Espíritu Santo y, Señor, voy a hacer esto, solamente que sea agradable a ti. Si no, no lo permitas, o hazme descubrir que esto no es agradable a tus ojos, que no es de acuerdo a tu divina voluntad. Y esto, obviamente, con la finalidad. Esto no va a ser de que ya de repente ya lo vas a lograr o ya vas a discernir y ya vas a entender lo que sí, lo que no. Cada acto que hagamos, cada acción que digamos, tiene que ser precisamente con esta finalidad, con esta búsqueda, hacer conciencia de que lo que quiero es agradar a Dios y no a mí. Que a veces se vendrá una satisfacción
algo que me agrada, bueno, pero en el fondo tiene que ser más fuerte el querer agradar a Dios, porque si no es una trampa. Hay un santo, un papa, San Gregorio Magno, ¿sí?, que cuando él estaba escribiendo, y él es que tiene en el oficio de lectura, vemos algunas de sus reflexiones hermosísimas. Se le llama Magno porque fue grande, como a San Juan Pablo II también se le ha llamado Magno, San Gregorio Magno, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía este santo? Cuando estaba escribiendo, y repito, unas reflexiones muy, muy grandes, muy hermosas, de repente detenía su hacer y recordaba: Señor, es por ti, es por tu gloria, es para la salvación de las almas. Que nada de lo que yo hago sea para darles gusto a mis inclinaciones y afectos, sino para que se cumpla siempre en mí tu santa voluntad. Entonces está haciendo algo, espérate, recuerda, retoma, actualiza, porque no basta, lo hacemos tal vez al inicio del día, pero ya todo el día se nos olvida. No, hay que estarlo consciente. Por eso, cuando nuestro entendimiento está lleno de vana curiosidad, de cosas que no me sirven, en lugar de estar ofreciendo a Dios y estar buscando esto, estoy pensando, haciendo las cosas, pero pensando en la inmortalidad del cangrejo, pensando en tontería y media que no me van a ayudar a mi santidad o a mi salvación. Por eso lo que hacía San Gregorio Magno, de detenerse y escribir, de escribir, pues él actualizaba que lo hacía para su gloria, que nada sea para satisfacer sus inclinaciones y afectos, sino para cumplir su santa voluntad. Por eso es algo necesario. Ahora, una técnica que podríamos utilizar para poder empezar a trabajar en ello, vamos a estar viendo, por ejemplo, tienes la oportunidad de hacer una buena obra. ¿Qué es lo primero? Ponerte en oración delante del Señor, ¿sí?, para que nos ilumine, si es su voluntad, que hagamos esto, y luego que hagamos un discernimiento para ver si lo que vamos a hacer lo hacemos para agradar a nuestro Señor. Si va acompañado que te agrade, ya es, pero estás buscando más o quieres más agradar a Dios. De esta manera iremos trabajando a que nuestra voluntad vaya queriendo lo que Dios quiere, vaya queriendo agradar a Dios. Los dos aspectos fundamentales es hacer lo que Dios quiere y queriendo agradarlo a Él. Mi voluntad, si yo la empiezo a ejercitar, es una técnica muy sencilla. Mi voluntad, si yo la empiezo a ejercitar con este fin, va a ir agarrando fuerza. Es como empezar a hacer pesas, ¿no? Y obviamente el músculo pues, está flácido, pero entre la medida en que tú vas ejercitándote en esto, tienes que tener disciplina, tienes que tener constancia. Si eres deportista de fin de semana, pues obviamente el sábado y domingo haces un ejercicio increíble y el lunes estás que ya no te mueves y no haces nada. ¿Por qué? Porque te duele todo el cuerpo. Pues ejercer la voluntad también te va a doler, y va a doler sabroso, porque pues es renuncia, es completa renuncia a la satisfacción de ti mismo. Por eso, cuando tú tengas o empieces a hacer algo, especialmente, ahorita lo podemos hacer cuando vayas a hacer una buena obra, pero lo podemos empezar a hacer en todos los ámbitos, es ponerte en la presencia de Dios, hacer una oración y pedir que ilumine, si es su voluntad, que se haga eso, ¿sí? Y que, pues, si es su voluntad y si lo vamos a hacer para que agradarlo a Él. Esa es la parte que yo creo que nos ha faltado. Ya estamos buscando hacer la voluntad de Dios, pero tenemos que buscar también si es agradable a Él. ¿Y cómo vamos a ver si es agradable? ¿Con qué intención lo haces tú? Porque tú lo puedes hacer, pero queriéndote agradar a ti. O tú lo quieres hacer, pero de mala gana, porque no te agrada, no te gusta, pero no se lo ofreces a Dios. O sea, no estás buscando agradarlo a Él. Si actuamos continuamente en esa acción, obviamente nuestra voluntad va a querer lo que Dios quiere, o va a buscar agradar a Dios. Y obviamente también lo tenemos que hacer cuando tenemos que rechazar algo, o dejar de hacer algo. Ponernos en la presencia de Dios, orar y meditar si es voluntad de Dios y si con esto voy a agradarlo a Él, ¿sí? Y ahí es siempre pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, si es realmente lo que quiere que hagamos esto, y si al dejar de hacerlo le estamos agradando a Él. Por eso conviene decir de vez en cuando,
Señor, ilumíname lo que debo hacer, lo que debo hacer, lo que debo decir, lo que debo hacer y lo que debo de evitar. Haz que lo hagamos, digamos y evitemos. ¿Sí? Señor, que lo que debemos decir, hacer y evitar, haz que yo lo haga, que yo lo diga y que yo lo evite. Que es una acción, una oración que va a marcar muchísimo. En el programa de la devoción a la Virgen María, hablaba yo sobre el peligro de que, bueno, estábamos hablando de que María es el molde en el cual nosotros tenemos que hacerlo. Y hacíamos una oración muy, muy sencilla antes de realizar cualquier acción o cualquier acto. Y sobre todo, déjenme checar dónde lo puse. Una oración, no, aquí no está, debe estar acá. Que es importante hacerla antes dice, renuncio a mí mismo y me consagro a ti, querida Madre mía. Renuncio a mí mismo y me consagro a ti, querida Madre mía. Que es un elemento que yo les decía o les planteaba en este aspecto de hacer, y obviamente veíamos ayer que tampoco se trata de que muchas veces no siento simpatía en lo que estoy haciendo. O sea, a lo mejor lo estoy diciendo, pero no siento nada. Y mucha gente cree que debo de sentir. No, con que lo digas es suficiente, porque también yo les decía que hay personas que pueden decir, Dios nos libre, ¿no? Pero lo dicen. Dicen, pues se entregan a Satanás, aunque sea haciéndolo de broma. Y esto afecta. O sea, no es lo mismo decir, aunque no haya esta acción del sentimiento, pero cuando yo lo digo como un acto, así, puede que realmente estoy haciendo como un pacto, ¿no? Un pacto ahí con Satanás, por una tontería. Entonces, ahorita les digo en qué número lo estábamos viendo de este libro del Tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María. Y decíamos, déjenme checar. ¿Ontamos? Ay. No, está más antes. Aquí está, fíjense lo que dice el santo. Renuncio a mí mismo y me consagro a ti, querida Madre mía. Y aunque no sientas ninguna dulzura sensible en este acto de unión, no por ello deja de ser verdadero. Igual que si dijeras, y no lo permita Dios, me entrego al diablo. Con toda sinceridad, aunque no lo digas sin inmutarte sensiblemente, pertenecerías realmente al diablo. ¿Qué quiere decir? Con lo que decimos, muchas veces podemos estar, y no se es que yo no lo dije con el sentimiento, no, pero lo dijiste y ya te estás entregando. Por eso el acto de hacer o jugar, por ejemplo, a la ouija, pues te estás entregando al diablo. El acto de una limpia, estás invocando una acción que realmente va a afectar tu vida y va a afectarte completamente. Bueno, por eso siempre es, Señor, ilumíname lo que debo decir, hacer y evitar. Y haz que lo haga, haz que lo diga y haz que lo evite. Es una oración que puede ayudarnos a la hora de querer agradarlo. Ya sea una obra buena o una actividad cotidiana, ¿no? Señor, ilumíname lo que debo de decir, lo que debo hacer y lo que debo de evitar, para que lo diga, lo haga y lo evite. Muy bien. Bueno, estos son algunos elementos que nos van a ayudar. Yo creo que aquí lo vamos a dejar porque ha sido mucha información, pero es muy interesante. Dios mediante, lo vamos a retomar el próximo programa. Estamos viendo
cómo ejercitar la voluntad y el fin por el cual debemos hacer todas las cosas. Vimos la condición de que no basta con querer y buscar hacer las cosas que Dios manda, sino tengo que querer agradarlo a Él. Veíamos la trampa, que es hay que dominar las inclinaciones, porque aún en las cosas santas podemos hacerlas porque me agrada y me estoy satisfaciendo a mí. Y habíamos hablado del remedio, el remedio que es precisamente con la ayuda del Espíritu Santo no querer ni emprender acción alguna, sino con el único fin de agradar a Dios y cumplir su santa voluntad. Y veíamos lo que el Papa San Gregorio Magno hacía, que se detenía y actualizaba ese acto. ¿Y cuál era la técnica? La técnica que habíamos visto, pues es precisamente ponernos en oración antes de hacer alguna obra, ponernos en la presencia de Dios para que nos ilumine si es su voluntad, que se haga esto o que no se haga esto, y que lo examinemos. Y terminábamos diciendo, Señor, ilumíname lo que debo de decir, lo que debo de hacer y evitar, y haz que lo haga, lo diga y lo evite. Dios mediante, vamos a ver el siguiente programa, algunos engaños que podemos hacernos, unos engaños que se encubren, que no nos permiten ver y nos arrastran a una actitud completamente opuesta a la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.